Pues este primer día lo vamos a iniciar con un tema que el título del tema es Screening y Diagnóstico Preimplantacional, que va a estar a cargo del Dr. Robert Peláez. El Dr. Robert Peláez es R6 de Biología de la Reproducción aquí en el Instituto Nacional de Perinatología. Hola, buenos días a todos. Primero que nada, agradecer al comité organizador de este Encuentro Nacional de Residencia Mixta Materno-Fetal y hacerles un reconocimiento. Sin lugar a dudas, organizar y llevar a cabo algunos de estos encuentros representa un gran esfuerzo, es una tarea ardua. Felicidades por la organización. Bueno, iniciaremos con un caso clínico. Platicarles que es una mujer de 42 años, es sana, con esposo de 45 años, él padece teratosospermia severa y son portadores de infertilidad primaria de 12 años de evolución. No tiene antecedentes heredofamiliares de importancia y bueno, se decidió realizar un ciclo de estimulación ovárica controlada en donde se realizó fertilización in vitro. El resultado fue que se obtuvieron 5 ovocitos, los cuales se realizó inyección citoplasmática y se obtuvieron 3 ovocitos fecundados, los cuales se vitrificaron. Esta vitrificación se llevó a cabo de manera electiva para realizar una transferencia posterior en un ciclo natural modificado. Mediante este ciclo natural modificado se transfirieron 3 embriones en día 3, cada uno de ellos de muy buena calidad. El primero de calidad 1, 10 células, calidad 1, 10 células, y el tercero calidad 2, 8 células respectivamente. Y se obtuvo una beta negativa 2 semanas posterior a la transferencia. A pesar de que los embriones fueron de excelente calidad, 2 de ellos y unos de muy buena calidad, se obtuvo una beta negativa. La pareja está interesada en realizar un segundo ciclo de fertilización in vitro. El tema que me invitaron a platicarles, bueno, es un tema que se encuentra actualmente en boga, ¿verdad? Representa una de las nuevas directrices en cuanto al diagnóstico prenatal y sin lugar a dudas es de mucha importancia hablarlo el día de hoy. Es importante comentarles que dentro del reino animal, ¿verdad? El Homo sapiens sapiens es la especie que menos probabilidades tiene de llevar a cabo una concepción de manera rápida. Es de las más deficientes del sistema reproductivo. De tal manera que si nosotros consideramos que una pareja fértil que tiene relaciones sexuales sin métodos de planificación familiar en al menos un año, tendrá el 25% de probabilidades de llevar a cabo un embarazo o de lograr un embarazo. De estos, el 50% de los embriones que se puedan llevar a cabo mediante fertilización in vitro tienen la capacidad de progresar en su desarrollo. Existen múltiples factores, existen múltiples factores que nos pueden contribuir a que se lleve a cabo un fracaso de este desarrollo, pero sin lugar a dudas, las aneuploidías son el factor más importante que detiene la progresión en el desarrollo embrionario. 50% de los embriones que nosotros llevamos a cabo la fertilización in vitro se detienen porque son afectados por algún tipo de aneuploidía. Y incluso hasta el 10% de los embarazos del primer trimestre que llegan con ustedes pueden presentar alguna aneuploidía. La alta frecuencia de concepciones aneuploides y su contribución a la pérdida del embarazo, así como al resultado perinatal adverso, han impulsado en el último tiempo el desarrollo de técnicas de diagnóstico preimplantatorio y evidentemente prenatales. Pero ¿cómo definimos el diagnóstico preimplantatorio? La definición es sencilla, no es más que un análisis genético de los preembriones obtenidos por técnicas de fertilización in vitro antes de ser transferidos al útero. Esa es la definición general. Todo se lo debemos a este señor. Es el doctor Alan Hyde, es un médico inglés que hizo los primeros ensayos de cómo llevar a cabo el diagnóstico preimplantatorio y desde 1989 publicó una serie de 30 casos en donde realizaron una biopsia en los embriones que se lograron por fertilización in vitro, tratando de buscar el cromosoma Y para ver fibrosis quística.
Ellos se dieron cuenta que mediante FISH podían identificar a los embriones masculinos y por lo tanto ver quiénes podían ser portadores de esta cromosomopatía. Y bueno, el diagnóstico preimplantatorios actualmente es un procedimiento muy valioso en la genética preventiva, especialmente para parejas con historia de problemas reproductivos y alto riesgo de transmitir una enfermedad genética grave. Hoy en día representa una alternativa muy útil en el diagnóstico prenatal y permite al menos transferir embriones que presumimos que son cromosómicamente euploides. Pero bueno, en cuanto a las alternativas que tenemos en el diagnóstico genético embrionario o fetal, ¿verdad? Pues tenemos técnicas que pueden aplicarse de manera temprana en el periodo preimplantatorio o técnicas que también podemos utilizar en el periodo prenatal. Mi plática versa sobre todo acerca de PGD o diagnóstico genético o PGS, que es el screening propiamente dicho. Tenemos algunas otras herramientas que más tarde los demás ponentes desarrollarán, pero tenemos que diferenciar para empezar qué cosa es un PGD y qué cosa es un PGS. Un PGD es un diagnóstico del genotipo propio del embrión respecto a la presencia o no de un alelo causante de una enfermedad genética o alguna alteración cromosómica del embrión en parejas de alto riesgo para enfermedad genética. Generalmente los progenitores de los embriones que se van a llevar a cabo la transferencia tienen algún problema cromosómico y vamos a buscar propiamente si estos embriones portan o no estas alteraciones cromosómicas. ¿Y qué cosa es el PGS? El PGS no es más que la selección de aquellos embriones que son cromosómicamente normales de todos aquellos embriones que se obtienen en un ciclo de fertilización in vitro. Hace rato les comentaba en las primeras diapositivas que aproximadamente un 30 o un 50% de los embriones que logramos por fertilización in vitro pueden llegar a tener aneuploidías. Entonces en PGS son parejas que no tienen ninguna patología genética, pero que son candidatos por algunos factores de riesgo que les voy a mencionar más adelante a realizar a cabo el screening. A diferencia del PGD, en este caso no existe alteración genética conocida de los progenitores. ¿Okay? Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que realizar en el proceso de diagnóstico para llevar a cabo un diagnóstico preimplantatorio? Pues bueno, definitivamente se tiene que realizar un ciclo de fertilización in vitro por cualquiera que sean las técnicas, hablemos de FIV, de ICSI o ICSI. ¿Okay? A fuerza se tiene que realizar una técnica de alta complejidad. Una vez que nosotros tenemos a los embriones en desarrollo, debemos de realizar una biopsia para poder obtener el material genético que va a ser procesado y una vez con el resultado elegir los embriones que deben ser candidatos a ser transferidos. Entonces, el primer paso será obtener el material genético de nuestros preembriones y debemos hablar entonces de en qué momento realizar una biopsia. ¿Okay? Idealmente existen o se han descrito a lo largo de la historia 3 momentos para poder realizar la biopsia y obtener el material genético. De manera inicial se pensaba que podíamos tomar material genético de los cuerpos polares del ovocito, que normalmente en el desarrollo ocurre en el día 1 o día 2. Sin embargo, con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no era la mejor opción para realizar la biopsia en este momento, debido a que solamente podíamos tomar muestra del cariotipo materno. Posteriormente se empezó a realizar la biopsia en el día 3, en la etapa de blastoma, ¿okay? Cuando las células generalmente tienen entre 6, 8 o hasta 10 células. Y posteriormente se empezó a tomar muestra de las células trofoectodérmicas del blastocisto, evidentemente el día 5 y día 6 de la masa celular externa. Generalmente lo que hacemos aquí, lo que se hace aquí es que se toma varias células, entre 5 y 10 células aproximadamente de la masa celular externa y la masa celular interna se deja intacta. ¿Qué problemática enfrentamos? Que lamentablemente dentro del desarrollo embrionario, de la totalidad de embriones que nosotros fecundamos, bueno, sí, que se obtuvieron por la fertilización in vitro, llegamos a ver que pocos embriones llegan a la etapa de blastocisto. ¿Por qué? Por propia selección. Hay muchos que tienen aneuploidías y se detienen en fase de blastoma y generalmente no pasan hasta la etapa de blastocisto. ¿Qué diferencias tiene tomar o qué características tiene tomar una biopsia en etapa de cuerpo polar
que generalmente se pueden obtener células en etapas tempranas del desarrollo. La composición cromosómica solamente refleja el material del ovocito, y como ventaja es pues que afortunadamente tenemos la posibilidad de realizar lo más temprano posible el PGS y podemos transferir en fresco a estos embriones. La mayoría de las veces que se lleva a cabo diagnóstico genético preimplantatorio es necesario transferir en un ciclo posterior. Cuerpo Polar nos da la posibilidad de llevar a cabo una transferencia en fresco. Es potencialmente menos invasiva y no tiene efecto aparente en las tasas de fertilización o desarrollo posterior. ¿Qué desventajas tiene? Pues que obvia gran parte del material genético, solamente se analiza aproximadamente un 66%. La otra etapa en la cual nosotros podemos llevar a cabo la biopsia es en etapa de blastómera, en día 3 de desarrollo, en etapa de clivaje. Generalmente es la etapa más frecuente donde se realiza la biopsia, y habitualmente cuando tienen 6 a 10 células se toman 2 células y se lleva a cabo el análisis genético. En cuanto al blastocisto, que idealmente son los embriones que son mejores, pero es difícil que lleguen a esa etapa, se lleva a cabo en el día 5 o día 6 post-fertilización. También requiere que se lleve a cabo un agujero en la zona pelúcida por cualquiera de los 3 métodos que actualmente se realizan, y se toman células del trofo ectodermo, como hace rato les comentaba, de la masa celular externa. Después se va a convertir en placenta, la masa celular interna se deja por completo sin tocar, y bueno, eso permite algunas, o teóricamente nos da la posibilidad de que no vaya a haber problemas en el desarrollo posterior. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, la evidencia hoy en día la verdad es que no ha demostrado un impacto posterior a la biopsia en el momento de la implantación. Permite tomar mucha más cantidad de material y tiene mayor eficacia asociada con el retraso de la toma de biopsia en el día 5 o día 6, ya que muchos embriones, como hace rato les comentaba, no llegan a esta etapa por el simple hecho de que hasta un 50% pueden llegar a tener aneuploidías. ¿Qué desventajas tiene? Que lamentablemente a fuerza se debe llevar a cabo la transferencia en un ciclo posterior. Y lamentablemente también tiene una desventaja, que las células del trofo ectodermo no representan en 4% las células de la masa interna. El mosaicismo puede presentarse tanto en etapa de blastocisto como en etapa de clivaje, entonces tampoco hay diferencias al respecto. Cuando necesitamos tomar la biopsia, necesitamos perforar la zona pelúcida. Existen 3 métodos. El mecánico, se utiliza un punzón y generalmente se recomienda solo en etapa de cuerpo polar. El método químico, que es el más frecuente que se utiliza un ácido que se llama tiroides, se deposita alrededor del embrión y lleva a cabo la perforación por método químico, y el láser, que también se lleva a cabo de manera frecuente, sin embargo es muy caro. En esta imagen podemos ver en la parte superior cómo es que se lleva a cabo una biopsia en etapa de blastómera. Ven ustedes aquí el micromanipulador, de este lado es una micropipeta, se fija el embrión por el micromanipulador una vez que se ha depositado el tiroides, y se lleva a cabo la extracción de 1 o 2 células. En etapa de blastocisto, igual el micromanipulador se ve aquí con la micropipeta, ya se depositó el tiroides y se lleva a cabo la extracción de más células, entre 5 y hasta 8 células de esta etapa de la masa celular externa. Esa es una secuencia de fotos en donde podemos observar cómo ya es que se está extrayendo el material genético, las células, para poder ser procesadas. Una vez que nosotros tenemos el primer objetivo de tener la muestra genética, la muestra de material, tenemos que entonces analizarla, y podemos emplear diversas técnicas. Las técnicas deben cumplir las siguientes características: deben ser rápidas, fiables, precisas y proporcionar la máxima información genética. Para llegar al diagnóstico se han utilizado a lo largo del tiempo varias técnicas: el FISH, la hibridación genómica comparativa de arrays, microarrays de polimorfismo de un solo nucleótido, PCR cuantitativa y la secuenciación de siguiente generación, que es de las cosas más nuevas que existen. El FISH fue la primera técnica en utilizarse para PGS. En 1989 permitió la selección de sexo para la prevención de enfermedades ligadas al X, como hace rato les comentaba. El doctor Alan Hansay buscó sobre todo fibrosis quística. Posteriormente permitió el análisis del número de copias de cromosomas y algunas anomalias estructurales. Sin embargo, en los últimos 10 años el FISH no ha demostrado que su uso en PGS incremente la tasa de nacidos vivos. Hibridación genómica comparativa de arrays fue una de las primeras técnicas en que se logró analizar los 23 pares de cromosomas.
Se puede utilizar tanto en biopsia de cuerpo polar como en blastoma o en blastocisto y tiene una alta precisión cuando se utiliza en las biopsias de cuerpo polar y blastocisto, así como también en etapa de blastoma. Sin embargo, Yang y colaboradores en el 2012, ellos demostraron una mayor tasa de embarazo clínico a quienes se les realizó hibridación genómica comparativa con arrays, con 70.9% versus 45.8% en quienes no se utilizó. Ellos concluyeron que las tasas de embarazo clínico se veían mejoradas cuando se aplicaba la técnica y reducía las tasas de aborto. Los SNPs arrays es una técnica que se utiliza comúnmente en PGS. ¿Qué característica tiene? Que el ADN embrionario es fragmentado y se hibrida en una plataforma de SNPs que contienen sondas de más de 300.000 polimorfismos o marcadores de todo el genoma. PCR cuantitativa también es una técnica que nos permite ser utilizada durante el diagnóstico preimplantatorios, sin embargo se han descrito pocas aplicaciones específicas. El PCR cuantitativa consiste en preamplificar el DNA embrionario, seguido de múltiples PCR diseñados para amplificar varios losis de cada cromosoma y permite la comparación a aproximadamente 20 sitios del genoma. Secuenciación de siguiente generación requiere la amplificación del DNA embrionario, que es fragmentado y posteriormente etiquetado con un marcaje específico que permite dar seguimiento a la muestra. En este caso, cientos de miles de fragmentos de DNA embrionario se mezclan y se secuencian en paralelo y mediante un software son comparados contra el genoma humano de referencia. En esta tabla podemos observar algunas características comparativas para la hibridación genómica comparativa, SNPs arrays, PCR cuantitativa y siguiente generación, y podemos observar que al menos para la capacidad de detección de 24 cromosomas de CGH se puede utilizar a lo mismo que SNPs, PCR cuantitativa y siguiente generación, a diferencia de que no es útil para la búsqueda de disomías uniparentales en el HCG, a diferencia de los otros. Y bueno, tiene ventajas, sí, el HCG, que tiene múltiples aplicaciones. Sin embargo, dentro de sus desventajas es que tiene limitada detección de mosaicismos posterior al PGS, y actualmente se estima que pueden llegar a tener una tasa del 10% de aborto posterior a la realización de esta técnica. SNPs arrays tienen una amplia gama de aplicaciones y también tiene la capacidad de detectar múltiples anomalías cromosómicas. Sin embargo, bueno, puede ser también demasiado caro. En cuanto a, si comparamos cualquiera de estas técnicas, PCR cuantitativo es de las que tienen pocas aplicaciones, sin embargo, tienen también la ventaja de que es la más rápida para llevar a cabo el diagnóstico. En cuanto a la siguiente generación, nos permite realizar la detección generalmente de los 24 cromosomas. No es útil en disomías uniparentales, pero lo que sí es que es una técnica muy cara. Y bueno, en este diagrama podemos observar el proceso en el diagnóstico preimplantatorio. Como hace rato les comentaba, se puede llevar a cabo la obtención de la muestra de material en cualquiera de las tres etapas. ¿Okay? Se aplica la técnica genética que se decide utilizar y podemos nosotros, una vez teniendo el diagnóstico genético, poder elegir los embriones euploides para poder llevar a cabo la transferencia. Esto hoy en día está modificando también la conducta de transferencia en pacientes de alto riesgo, debido a que podemos nosotros darnos la oportunidad de transferir un embrión único en lugar de transferir 2 o 3 embriones, y así también disminuir las tasas de embarazos múltiples. Pero bueno, las indicaciones de PGD generalmente, como hace rato les comentaba, se debe llevar a cabo en pacientes que tienen progenitores, bueno, en embriones que tienen progenitores que se conocen con alguna enfermedad genética y que tengan alto riesgo de ser transmitidas. Pueden ser tanto monogénicas como cromosómicas. Sabemos que las anomalías cromosómicas se pueden dividir tanto en numéricas y podemos buscar alteraciones en el cromosoma 13, 15, 16, 17, 18, 21 o los cromosomas sexuales. Para este caso podemos utilizar tanto la técnica de FISH como de hibridación genómica comparativa, y el objetivo definitivamente del diagnóstico será seleccionar aquellos embriones que tienen el número correcto de cromosomas. Cuando se presentan anomalías estructurales,
como podemos saber, son anomalías que se producen cuando el material genético normalmente de un cromosoma se rompe y tiene que reordenarse. Cuando el material genético tiene que reordenarse puede haber pérdidas o ganancias de material, y en base a eso podemos también nosotros buscarlas. Son alteraciones estructurales son muy infrecuentes, en la población alcanzan hasta el 0.5%, son más frecuentes en hombres infértiles y las parejas que experimentan fallas repetidas de implantación. Se le llama falla repetida de implantación a aquella falla que se ha ocurrido 3 veces, al menos en 3 transferencias de embriones. Y en abortos recurrentes alcanzan hasta el 9.2%. Las alteraciones también pueden ser, translocaciones pueden ser cromosómicas, recíprocas, robertsonianas, puede haber inversiones, deleciones o inserciones, y en este caso podemos utilizar tanto la técnica de Fish como hibridación genómica comparativa. Esto está indicado en parejas en los que alguno de los dos porta alguna anomalía cromosómica en el cariotipo, y bueno, evidentemente se seleccionan embriones para transferir aquellos que se identifican como equilibrados para esta anomalía que está estudiándose. En cuanto a enfermedades ligadas a cromosomas sexuales, pues existen muchísimas enfermedades. Las ligadas al X podemos también buscar como hemofilia, distrofia muscular de Duchenne, síndrome del X frágil y todas las que están listadas en este cuadro. Con respecto a las enfermedades monogénicas dominantes, podemos también buscar síndrome de Marfan, neurofibromatosis tipo 1, acondroplasia, Charcot-Marie-Tooth y las demás que están enlistadas. Enfermedades recesivas monogénicas, Tay-Sachs, beta-talasemias, fibrosis quística, atrofia muscular espinal, pueden ser también buscadas. En cuanto al PGS, como hace rato habíamos comentado, el objetivo es identificar aneuploidías de novo en embriones de parejas conocidas o supuestamente euploides. Sin embargo, como hace rato también les había dicho, el 40 o hasta un 60% de los embriones preimplantatorios pueden llegar a tener aneuploidías, y es aquí donde se justifica realizar el PGS. El objetivo puede ser identificar los embriones preimplantatorios euploides, y esto supone teóricamente una mejora en los resultados de los ciclos de fertilización in vitro, ya que nos permite transferir embriones euploides, lo cual debe aumentar sin lugar a dudas la frecuencia del éxito de la implantación, el embarazo clínico y el nacido vivo, que sería el objetivo ideal de la reproducción asistida, y debe reducir las tasas de embarazo múltiple al permitir la conferencia de un embrión único, como hace rato les comentaba. En la literatura se describen estas indicaciones para PGS: edad materna avanzada, generalmente mayores de 37 años, falla repetida a la implantación, como hace rato les decía, más de 3 implantaciones fallidas, diagnóstico de pérdida gestacional recurrente y un factor masculino grave. Este estudio del grupo del doctor Belguer y la doctora Rubio en el Instituto Valenciano de Infertilidad, ellos lo realizaron con el objetivo de evaluar la utilidad del PGS utilizando FISH en el fallo repetido de la implantación y en edad materna avanzada. Incluyeron solo a mujeres que tuvieran falla repetida de la implantación de menos de 40 años sin otros factores conocidos, teniendo un grupo de una N de 91, compararon 48 versus 43, y pacientes con edad materna avanzada entre 41 y 44 años de edad, con una N total de 183 pacientes. A ellos se les practicó ICSI y observaron que al grupo que les aplicaron PGS en una sola célula de biopsia el día 3 y realizaron el cribado para las siguientes aneuploidías: 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22 y los sexuales. Ellos observaron que tuvieron un incremento significativo en las tasas de nacidos vivos al grupo a quien aplicaron PGS en las pacientes con edad materna de riesgo. 30 de 93 se embarazaron versus 14 que no se embarazaron, 32.3 versus 15.5%. En el grupo de falla repetida de la implantación no se observaron diferencias significativas. Generalmente ellos concluyeron que, bueno, al menos en el grupo de edad materna avanzada, el PGS mostraba ventajas en cuanto a la reducción de tasa de aborto e incrementaba los nacidos vivos. Pero así como hay estudios a favor, también hay estudios que no demuestran todavía categóricamente la utilidad. Este metaanálisis, publicado por el grupo de Mastenbrook en el año de 2011, llevó a cabo el estudio con el objetivo de evaluar el efecto del PGS en la probabilidad de tener un recién nacido vivo después de un ciclo de fertilización in vitro. Se incluyeron 9 estudios controlados aleatorizados que comparaban tanto PIF con o sin PGS.
Utilizaron FISH en todos los ensayos, en la mayoría de los ensayos, 8 de ellos fueron el día 3, otros se biopsiaron, el otro se biopsió en blastocisto, y observaron que las mujeres en quienes practicó PGS se redujo significativamente la tasa de nacidos vivos después de la fecundación in vitro para las mujeres que tenían edad materna avanzada versus las que no, entre el 13%. Y las mujeres, se observó que las mujeres con un buen pronóstico y las mujeres con falla repetida de implantación no había diferencias significativas, como lo podemos ver aquí en esta tabla de Forest Plot. La primera evalúa todos los estudios que trabajaron acerca de su utilidad en la edad materna avanzada. Vean cómo todos, la cantidad está del lado del grupo control. Y en la segunda barra podemos observar a todas las pacientes que tenían buen pronóstico, en que prácticamente no tenían indicación de PGS, pero observaron que no había ninguna diferencia entre aplicar o no aplicar. En las pacientes que tenían falla repetida de implantación tampoco se demostró de manera categórica que el PGS tuviera algún beneficio. Este estudio que les traigo es algo reciente, es algo novedoso, se denomina NICS. Es una prueba que se está aplicando por un grupo chino de Huang Hu y sus colaboradores. Observaron que, bueno, por el dilema de tener que realizar biopsia y lo que implicaba el desarrollo posterior del embrión, decidieron que podían realizar la búsqueda de material genético no directamente del embrión. Observaron en varios ensayos que en el cultivo en donde se desarrollaban los embriones, ya sea a día 3 o a día 5, podían obtener material genético. Y entonces ellos decidieron desarrollar esta técnica, que significa screening cromosómico no invasivo. Ellos tomaron entonces material genético del cultivo y hicieron lo siguiente. Primero, en sus primeros ensayos compararon que una vez que tomaban el material genético del cultivo y también realizaban la biopsia, ya sea del blastocisto o el día 3, y veían que fuera completamente comparable la información genética que obtenían del blastocisto como del cultivo. Lo que sí observaron es que para realizar esta técnica era necesario a fuerza realizar una técnica de ICSI, es una inyección intracitoplasmática del espermatozoide, puesto que si se realizaba con FIF, los embriones que se ponían, los espermatozoides que se ponían alrededor del óvulo podían llevar a cabo una confusión en cuanto al material genético. Entonces, realizar ICSI, primero que nada hacía la comparación de que si fuera comparable, la redundancia del material genético, y después llevaba a cabo una amplificación, aplican secuenciación de siguiente generación para poder obtener el análisis. El primer reporte fue reciente, el 10 de agosto de 2016, está en línea aún, y demostraron 7 casos en los cuales llevaron a cabo screening cromosómico no invasivo, y observaron, vean ustedes cómo en 5 de 7 de ellos transfieren solo un embrión, es una de las ventajas que les comentaba, y observaron que al menos de los 7, 5 tuvieron un hijo vivo en casa, uno tuvo una falla de implantación y el otro todavía se encuentra embarazado. Directamente del artículo, la conclusión de los autores fue que esta técnica puede ser considerada como un ensayo de cribado de anomalías cromosómicas destinada a mejorar los resultados de la fecundación in vitro, pero que todavía pues, es pronto para poder considerarlo como un ensayo diagnóstico. Deberán llevarse a cabo ensayos clínicos aleatorizados, bien diseñados en el futuro, para poder llevar a cabo la evaluación de esta técnica para llevar a cabo el diagnóstico genético. Y bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas con respecto al caso clínico. Recuerden que la pareja deseaba otro ciclo de fertilización in vitro, y yo les podría decir en la primera pregunta si está indicado el PGS. De acuerdo a los antecedentes de la pareja, las respuestas son: está indicado el PGS, se obtiene beneficio en realizar PGD, no está indicado el PGD o ninguna de las anteriores. Pues sí, efectivamente, la respuesta correcta
En este caso es que está indicado el PGS, es una pareja con edad avanzada, es una pareja que tiene la posibilidad de llevar a cabo un diagnóstico con PGS. La siguiente pregunta: si usted decide realizar PGS, idealmente se deberá realizar biopsia de cuerpo polar. ¿Realizaría biopsia en día 3? ¿Realizaría biopsia en día 5? ¿O no existe diferencia con respecto al momento en que se realiza la biopsia? ¿Listo? Solo hay 10 respuestas. ¿Listo? Bueno, idealmente la primera respuesta no sería la correcta, debido a que no es lo ideal. Hoy en día prácticamente no se utiliza la biopsia de cuerpo polar, debido a que omite la parte de genética del papá. Lo ideal sería realizar la biopsia en día 3, primero porque una mujer de 43 años, la calidad ovocitaria es menor, tenemos muchas menos posibilidades de que el desarrollo embrionario pueda llegar a etapa de blastocisto. ¿Okay? Sería la respuesta correcta, la segunda. Las indicaciones para realizar PGS son, no respecto al caso clínico, sino más bien a criterios generales: trisomía 21 en primer grado, portador de fibrosis quística o hemofilia. La siguiente respuesta: edad materna avanzada, factor masculino grave, falla repetida de la implantación o pérdida gestacional recurrente. La siguiente respuesta: infertilidad mayor de 10 años, antecedente de FIV no exitoso o ninguna de las anteriores. Bueno, los que contestaron la primera respuesta, el 38%, no entendieron cuál era la diferencia entre PGS y PGD. ¿Verdad? Generalmente en estos casos sabemos que el PGS está indicado solamente en edad materna avanzada, factor de riesgo grave, masculino grave, falla repetida de la implantación o PGR. Cuando se tiene conocimiento de que los progenitores tienen una alteración genética o cromosómica, se le denomina PGD. ¿Okay? De acuerdo a las técnicas para procesar la información genética y obtener el diagnóstico genético preimplantatorio, ¿qué técnica realizarían? FISH o hibridación genómica comparativa, siguiente generación, secuenciación de siguiente generación, SNPs array o PCR cuantitativa o cualquiera de las anteriores. Adelante, por favor. Bueno, aquí había un factor distractor. PCR cuantitativa, hace rato les comentaba que hoy en día no se utiliza tanto para hacer PGS. Idealmente podríamos utilizar tanto FISH como hibridación genómica comparativa de arrays, o incluso también siguiente generación. Sin embargo, por costos, la respuesta correcta podría ser la primera. Y bueno, para terminar, debemos de
saber que la introducción del diagnóstico preimplantatorios en el campo de la medicina reproductiva ha revolucionado, sin lugar a dudas, el estudio de la pareja infértil. Este análisis genético de un embrión en desarrollo, mediante los diferentes métodos, permite la selección de embriones no afectados para la transferencia. El DCP está convirtiéndose en un procedimiento cada vez más frecuente en tratamientos de alta complejidad en pacientes con riesgo de transmitir a su descendencia una enfermedad. Y es por lo tanto, en lo que se refiere al diagnóstico prenatal, pues un paso adelantado a la detección de enfermedades. El diagnóstico genético preimplantatorio tiene un valor clínico en la prevención de enfermedades genéticas y la reducción del riesgo de transmisión de anomalías cromosómicas. Y bueno, con respecto al screening cromosómico no invasivo, pues es una técnica prometedora, sin embargo se necesita mayor evidencia que soporte su utilidad. Pues muchas gracias por su atención.